Saludos. La fuerza magnética sobre cargas en movimiento, un pilar de la electrodinámica, rige fenómenos en física y tecnología. A continuación, se detalla técnicamente cómo un campo magnético actúa sobre una carga. Explicación de conceptos clave con ejemplos. Concepto clave número 1. Magnitud. Según la ley de Lorentz, que aquí va a estar apareciendo la fórmula, depende de la carga, velocidad, campo magnético y ángulo teta. ¿A qué se refiere esto? Que la fuerza es igual a la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el ángulo teta. Esta fuerza aumentará si el movimiento es perpendicular al campo. Tenemos un ejemplo. Tenemos una carga de menos 1.6 por 10 elevados a la menos 19 coulombs. Y tenemos otra, o mejor dicho, una carga 10 elevado a la 6 metros sobre un Tesla. Esto perpendicularmente genera una fuerza de 1.6 por 10 menos elevado a la menos 13 newtons. Concepto clave número 2. Dirección. Regla de la mano derecha. Esa regla consiste en colocar tu mano primeramente con el dedo pulgar apuntando hacia arriba, que eso simboliza la fuerza. Luego estirar este dedo, que representa la velocidad. Luego que representa el campo magnético. Y en eso consistiría todo. En estos costados estarán apareciendo algunos ejemplos de cómo se efectúa o cómo sucede aplicando la regla de la mano derecha. Por si no lo han visto bien, es cerrando estos dos dedos, así, de esa manera. Concepto clave número 3. El campo. El campo se mide en teslas. Un tesla equivale a newtons sobre amperios por metro. Aquí tenemos un ejemplo. Un alambre de 1 metro con 5 amperios en 0.5 teslas perpendicularmente sufre una fuerza de 2.5 newton. Es como si un imán quisiera pasar energía a un cable ya con energía. Mi nombre es Juan Manuel Valdez García y hoy les hablaré sobre mi parte en la exposición del tema aplicaciones reales o cotidianas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los trenes más rápidos del mundo o cómo una tarjeta guarda tu información? La respuesta está en la fuerza magnética sobre cargas en movimiento, un principio físico que impulsa nuestra vida diaria. Imagina un tren que flota. Los trenes Maglev usan poderosos imanes para levitar y propulsarse, eliminando la fricción y alcanzando una velocidad de hasta 600 km por hora. Esta fuerza es el corazón de los motores eléctricos, que hacen girar desde un ventilador hasta un auto eléctrico. En la medicina, las resonancias magnéticas usan este principio para crear imágenes detalladas del cuerpo sin radiación, desde los aceleradores de partículas que exploran los secretos del cosmos
hasta la banda magnética de tu tarjeta. La fuerza magnética es una fuerza silenciosa, pero fundamental que mueve al mundo moderno. En videocápsulas anteriores hablamos del campo magnético y cómo éste se originaba. Pero, ¿qué pasa si ponemos una partícula cargada dentro de un campo magnético? ¿Se observará algún efecto? Experimentalmente se ha observado que si se coloca una partícula cargada, la cual está en reposo dentro de un campo magnético, ésta no interactuará con el campo. Pero si esta partícula se desplaza con una velocidad a través del campo magnético, experimentará una fuerza debida al campo. Esta fuerza se conoce como la fuerza magnética o ley de Lorentz. Hola, mi nombre es Claudia del Sol, profesora de Física del UTEP, y el tema de hoy es Ley de Lorentz. Espero les sea de utilidad. Marco teórico. Según la ley de Lorentz, toda partícula cargada que se mueva en un campo magnético en una dirección que no sea paralela a las líneas de campo será sometida a una fuerza magnética. La fuerza de Lorentz es una fuerza centrípeta, que hará que la partícula desvíe su trayectoria describiendo un movimiento helicoidal. La expresión matemática que describe la ley de Lorentz es: la fuerza se mide en Newton, la carga en Coulomb, la velocidad en metros por segundo y el campo en Tesla. De la ecuación anterior podemos concluir lo siguiente: el módulo de la fuerza de Lorentz va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo y el seno del ángulo formado entre la velocidad y el campo magnético. Su dirección es perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo, debido a que es un producto cruz. Su sentido será la velocidad por el campo magnético si Q es positivo y al contrario si es negativo. De una forma gráfica es posible determinar la dirección y el sentido de la fuerza de Lorentz aplicando la ley de la mano derecha. Para ello se sitúa tu mano derecha de tal forma que el dedo índice coincida con la dirección y el sentido del vector velocidad. El dedo medio o corazón coincida con la dirección y el sentido del campo magnético. Si la carga es positiva, el dedo pulgar estará indicando la dirección y el sentido de dicha fuerza. Si es negativa, tu pulgar estará indicando la dirección pero en sentido contrario. Ahora, como notación, cuando el vector campo magnético se dibuja en un papel u hoja, entrando o saliendo perpendicularmente de ella, se utiliza la siguiente simbología: vector entrando a la hoja, vector saliendo de la hoja. Si analizamos la expresión de la ley de Lorentz, podemos inferir que la fuerza magnética alcanza su máxima magnitud cuando la velocidad de la partícula entra perpendicular al campo magnético. Por ende, el ángulo es igual a 90 grados, ya que el seno de 90 es igual a 1. En este caso, la fuerza magnética es máxima y su formulación matemática se describe así. En este caso, la partícula describirá un movimiento de forma circular uniforme de radio r. De esta manera, si el vector campo magnético y el vector velocidad son paralelos entre sí, el ángulo que formarán será 0 grados, y como el seno de 0 es igual a 0, por lo tanto no se ejercerá fuerza magnética sobre la carga, y su trayectoria no cambiará de dirección, o sea, la partícula no se desviará. Ahora imaginemos el movimiento de la partícula en un campo cuando la velocidad de la partícula no es perpendicular a las líneas de campo. Si una partícula cargada entra en un campo magnético con una velocidad que forma un ángulo θ con la inducción magnética, la trayectoria de la partícula se desviará y no será plana. Si descomponemos el vector velocidad en dos componentes, tangencial y normal, la componente tangencial será paralela al campo magnético, por ende, la componente normal será perpendicular al mismo. De acuerdo a la ley de Lorentz, la componente normal de la velocidad
hará que la partícula describa un círculo con un movimiento circular uniforme en la dirección paralela al campo, mientras que la componente tangencial desplazará esa partícula con un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección y sentido del campo magnético. Estas trayectorias circulares y la composición de estos dos movimientos hará que finalmente el movimiento que describa la partícula sea helicoidal. La fuerza magnética explica interacciones clave en tecnología y naturaleza, desde motores hasta el campo terrestre, y impulsando innovaciones en energía y salud.